Muy buenas tardes. La Federación Mexicana de Enfermería Quirúrgica les da la más cordial bienvenida a la presentación de las recomendaciones de la FEMEC en cirugía de urgencia en paciente con sospecha o diagnóstico de COVID-19. El presente seminario de actualización se desarrolla por iniciativa de nosotros y como una muestra solidaria con los equipos de trabajo que están al cuidado de las personas afectadas y tratando de contener los estragos del COVID-19. La Federación, en un trabajo interno, en conjunto, hemos realizado búsqueda sistemática de la literatura científica con afán de brindarles las mejores recomendaciones ante la cirugía de urgencia en paciente con sospecha o positivo a COVID. Nos dimos a la tarea de conformar un programa que contempla en la primera parte el comportamiento del coronavirus COVID-19. Veremos las precauciones estándar, el preoperatorio en cirugía de urgencia en paciente con sospecha o diagnóstico de COVID-19, su traslado a la sala de operaciones, cómo vestir el equipo de protección personal y cómo preparar la sala quirúrgica. Eso lo veremos hoy. En una segunda parte, daremos a conocer las recomendaciones durante el transoperatorio, el postoperatorio, cómo cerrar con desinfección el área y el manejo de los RPV. Todas sus preguntas serán contestadas en una sesión especial. Conozcamos un poco del coronavirus. El coronavirus se identificó a mediados de los años 60. Se sabe que infectan a los humanos y a una variedad de animales, incluyendo a aves y mamíferos. Las células epiteliales del tracto respiratorio y gastrointestinal son las células objetivo primarias, por las que la eliminación viral es a través de estos sistemas. Y la transmisión puede ocurrir por diferentes rutas, por fomites, aire o fecal oral. Hasta el 2018 se tenían identificados 7 coronavirus capaces de infectar a los humanos causantes de enfermedades leves a moderadas de las vías respiratorias. El 12 de enero del 2020, la República Popular de China da a conocer la secuencia genética del virus 2019 nCoV. Tras un periodo de incubación de 1 a 14 días, puede aparecer fiebre, tos, disnea y otras alteraciones de la respiración, o puede permanecer asintomático y ser portador. Como primer ponente estará la licenciada en enfermería y enfermera especialista quirúrgica Débora del Carmen Godina Martínez, de la Comisión de Gestión Educativa de la Federación, es presidente del Colegio de Enfermería Quirúrgica Duranguense, es enfermera jefe de quirófano, por 20 años ha estado ahí, coordinadora de calidad de enfermería, jefe de enseñanza en enfermería, docente de la Facultad de Enfermería y Obstetricia de la UGED, y nos presentará el tema precauciones universales. Buenas tardes, muchas gracias por su presencia y asistir a esta convocatoria de la Federación Mexicana de Enfermería Quirúrgica. El contenido de esta sesión es el objetivo, introducción, antecedentes, desarrollo de las precauciones estándares, fuentes de infecciones asociadas en la atención de salud, concepto, precauciones estándares y su aplicación, y precauciones adicionales. El objetivo de esta plática es revisar y reforzar las precauciones estándar y su aplicación en la atención de pacientes con SARS-CoV-2.
Como les comenté, esta sesión es para revisar y reforzar las precauciones que siempre hemos debido mantener en nuestras intervenciones y actividades propias de enfermería. Son las precauciones estándar las que antes llamábamos precauciones universales y que desde 1996 se designaron así. No les voy a decir cosas que verdaderamente ustedes no sepan, cosas que no hayan escuchado ya. Por lo tanto, estas medidas ya las conocen, ya las saben, ya las llevan a cabo en su práctica diaria. La gran diferencia ahora, en estos tiempos, con este nuevo virus, es que es más contagioso. De aquí la necesidad de extremar aún más las precauciones. Las cargas virales de este virus, valga la redundancia, son aún más altas que las de la influenza. Por eso debemos ser aún más apegados a todas las medidas que usamos. Se atribuye el descubrimiento de la efectividad de la higiene de manos al doctor húngaro Ignacio Semmelweis, quien en 1846 implantó un sistema de lavado de manos en el Hospital General de Viena para prevenir la infección cruzada. Sus hallazgos conllevaron un descenso de la mortalidad por fiebre puerperal. Años más tarde, la enfermera británica Florence Nightingale fue pionera de la higiene médica obligatoria en el hospital de campaña donde trabajaba en plena guerra de Crimea. Los antecedentes acerca de las medidas para evitar la transmisión de enfermedades infecciosas datan de siglos. Sin embargo, las primeras recomendaciones publicadas sobre aislamiento se dieron en 1877, con la separación de los enfermos con patología infecciosa en ambientes separados. Posteriormente, en 1910 surgen las barreras de enfermería, que establecía un estricto uso de medidas diversas para prevenir la adquisición de infecciones dentro de los hospitales, tales como el lavado de manos con soluciones antisépticas, sobre todo después del contacto, y desinfección de materiales contaminados, que a pesar de haberse mantenido a los pacientes en ambientes hospitalarios de múltiples camas, la aplicación de estas medidas redujo completamente la ocurrencia de estas infecciones. En la década de los 60, pocos hospitales en el mundo tenían políticas de aislamiento. Así, en 1970 se emiten las primeras propuestas en este tema publicados por el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, en Estados Unidos de América, denominado Manual sobre Técnicas de Aislamiento para Uso en Hospitales, siendo posteriormente modificado en los 80 con el surgimiento de las precauciones con sangre y fluidos corporales. Ante la pandemia del síndrome de inmunodeficiencia adquirida en 1985, se publican las precauciones universales después de los reportes de contaminación de personal de salud con esta enfermedad. El sistema de precauciones universales fue establecido por el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta en 1987, a través de un grupo de expertos quienes desarrollaron guías para prevenir la transmisión y control de la infección por VIH y otros patógenos transmisibles por la sangre, por medio de los trabajadores de salud y a sus pacientes. En este documento se recomendó que todas las instituciones de salud adoptaran una política de control de la infección, a la que denominaron precisamente precauciones universales. El desarrollo de las precauciones universales se fue dando de esta manera. En 1983, mediante la Directriz para las Precauciones de Aislamiento en Hospitales, publicadas por la CDC, en su sección titulada Precauciones de sangre y fluidos en el cuerpo, que recomendaba y advertía sobre precauciones a tomar con sangre y fluidos corporales en pacientes con una condición conocida o sospechada de infección por patógenos de transmisión por vía sanguínea. En 1987, emite las recomendaciones para la prevención de la transmisión del VIH en entornos de atención médica y recomendaba que las precauciones con sangre o fluidos corporales fueran aplicadas de manera consistente en todos los pacientes sin considerar su condición de portación de infección en el torrente sanguíneo. En 1996 marcan las pautas para las precauciones de aislamiento en hospitales e incorporan el concepto de precauciones estándar. En el 2007 dan la pauta para las precauciones de aislamiento, prevención de la transmisión de agentes infecciosos en entornos sanitarios
y reafirma las precauciones estándar como fundamento para prevenir transmisión de infecciones. Reafirma también la importancia de implementar precauciones basadas en la vía de transmisión e incorpora respiratoria a las precauciones estándar SARS-CoV-2 en este momento. Y no debemos olvidar que forma parte también de nuestros 4 principios básicos de enfermería, que todo profesional comprometido con su tarea deberá respetar de manera irrestricta y sin excepciones los siguientes 4 principios. El respeto hacia la individualidad de las personas, satisfacción de las necesidades fisiológicas, en este momento, la protección de los pacientes frente a agentes externos que puedan causar enfermedades, y la contribución a la restitución pronta de la salud del enfermo para que puedan reintegrarse a su vida cotidiana lo antes posible. Entonces, decimos que las precauciones estándar son medidas generales encaminadas a minimizar la diseminación de la infección y evitar el contacto directo con sangre, fluidos corporales, secreciones o piel no intacta de los pacientes, y que deben ser aplicadas en todo paciente que requiera atención de salud, independiente de su diagnóstico, por todos los trabajadores de la salud en todos los entornos sanitarios. Recomendación de la Federación. Todo paciente es portador SARS-CoV-2 hasta que se demuestre lo contrario. Mantener en todo momento las precauciones universales y estándares con todos los pacientes independientemente de su diagnóstico. Entonces, ahora vamos a mencionar las precauciones estándares y su aplicación. La primera, yo considero la más importante ahorita en este momento, la higiene de las manos. Saben que tenemos 2 tipos de higiene de manos, una higiene de manos con agua y jabón y otra higiene de manos con alcohol gel. El lavado de manos con agua y jabón corriente o antimicrobiano y la fricción de manos con un preparado de base alcohólica. Estos carteles están en todos sus servicios a la vista de todos. El lavado de manos con agua y jabón son 11 pasos con una duración de 40 a 60 segundos. La fricción de manos son 8 pasos con una duración de 20 a 30 segundos y el cual se utiliza cuando no tenemos materia orgánica en las manos. Comentarles también los 5 momentos para nuestra higiene de manos: antes de tocar al paciente, antes de realizar una tarea limpia aséptica, después del riesgo de exposición a líquidos corporales, después de tocar al paciente y después del contacto con el entorno del paciente. Desgraciadamente, es aquí donde fallamos mucho. Nuestro compromiso, nuestra obligación es tener muchísimo más apego en mantener una correcta higiene de manos. Recordemos que los virus los cubre una capa de RNA que podemos destruir con agua y con jabón. A continuación les voy a mostrar unas recomendaciones de la OMS para una correcta higiene de manos, las cuales incluyen mantener las uñas cortas y limpias, no usar anillos, relojes ni pulseras, no usar uñas artificiales y no se debe usar esmalte, incluso el transparente. El equipo de protección personal reduce el riesgo de exposición a los microorganismos, al material biológico infeccioso. Reduce el riesgo de que mi piel, mi cabello, mi ropa se contamine. El equipo de protección personal que voy a usar depende del riesgo al cual me voy a exponer. A mayor riesgo de exposición biológica, más equipo de protección personal. Y a menor riesgo de exposición, pues menor cantidad de equipo de protección se requerirá usar. ¿Qué requisitos debe cubrir nuestro equipo de protección? Pues debe proporcionar una barrera efectiva cuando se realizan los procedimientos. Debe usarse con cabello recogido, sin usar joyería, sin reloj, sin barba. Debemos de verificar nuestra talla correcta de los guantes, verificar la integridad del material, y el equipo se debe colocar en un área segura. La protección respiratoria por mascarilla quirúrgica debe ser mínimo de tela no tejida, resistente a fluidos,
antiestático, hipoalergénico, con 2 bandas o ajuste elástico a la cabeza, desechable de un solo uso, no estéril, y se usa para atención a pacientes a más de 1 metro de distancia y que no nos genere aerosoles. Su limitante, pues, protege solamente de salpicadoras, no de aerosoles. La mascarilla N95, pues esta sí nos protege de salpicadores y aerosoles. También debe ser desechable, máximo 1 turno de uso. Es resistente a líquidos, debe sellar alrededor de nariz y boca. Se recomienda no usar barba en los hombres. La protección ocular, los gogles deben ser con antiempañante, ventilación indirecta con ajuste elástico, y los lentes o gafas de seguridad con antiempañante, protección lateral, que tenga sujeción ajustable. Nuestra bata debe ser resistente a la penetración de líquidos, cerrada al frente, manga larga y con puños, de material sintético desechable, de preferencia polipropileno, con costuras termoselladas o reforzadas en mangas y pecho, debe sobrepasar la altura de las rodillas y no estéril dependiendo del procedimiento que vamos a realizar. El uso de guantes, pues debe ser utilizado para manipular los equipos utilizados por el paciente. Se recomienda que sean estériles en todo procedimiento invasivo, no estériles al manipular sangre y fluidos, y domésticos cuando se trate de lavar material, de recoger ropa sucia o alguna manipulación con entornos del paciente o equipo del paciente. Recomendación de la Federación. El uso de barreras protectoras e higiene de manos es fundamental para prevenir las infecciones. Las 4 precauciones estándar adicionales es la prevención de pinchazo de aguja y lesiones con otros instrumentos afilados, limpieza, desinfección y esterilización apropiada de los equipos y dispositivos médicos antes de su reuso con otro paciente, etiqueta respiratoria de la tos, y el uso de mascarilla para inserción de catéter o inyección de material en espacios epidural o raquídeo vía punción lumbar. La recomendación de la Federación: es fundamental ser cuidadoso en la práctica de nuestras labores, que son las intervenciones y actividades de enfermería, ya que como profesionales de la salud debemos considerar a los pacientes como fuente potencial de infección. Las precauciones adicionales deben ser las respiratorias, por gotas y de contacto. Sabemos que la vía de transmisión del SARS-CoV-2 es por contacto, por gotas y por aerosoles. Actualmente conocemos que se transmite por contacto. ¿Qué significa esto? Que me tengo que tocar alguna mucosa, inocularla. Porque nos preguntamos, ¿cuántas veces nos tocamos la cara? Por gotas, cuando tenemos alguna persona que estornuda cerca de nosotros, alguien que habla muy cerca de nosotros, a menos de 1 metro de distancia. Si caen en nuestra piel, si cae en nuestra boca, en nuestros ojos, pues lógico, se inocula el virus. O si también las gotas caen en superficies y las tocamos, pues ya saben lo que va a suceder. Y por aerosoles, pues ustedes saben que pueden suspenderse en el aire las gotas. En el caso del coronavirus, podemos decir que no se transmite por aerosoles propiamente dicho, o sea, aerosol verdadero, sino que asumimos que se puede transmitir por gotas muy pequeñas que pueden quedar suspendidas por cuestión de segundos, nada más, que no viajan demasiado lejos y que si estamos demasiado cerca del paciente, podemos entrar en contacto con esas pequeñas gotas suspendidas y, lógicamente, contagiarnos. Hay estudios que confirman que los pacientes, antes de presentar los síntomas que nos han repetido de manera insistente, que son tos, fiebre y etcétera, pueden empezar con una conjuntivitis seria. Recomendación de la Federación: llevar a cabo las precauciones estándares adicionales por gotitas, por contacto y aerosoles en todos los pacientes durante esta pandemia. Hacerles unas recomendaciones como precauciones adicionales. Ustedes saben que en este momento enfermería está luchando contra esta enfermedad.
manejando parte de sus precauciones adicionales, todas las técnicas recomendadas de aislamiento por contacto, por gotitas y por aerosoles. Recomendación FEMEC. La responsabilidad en cumplir las prácticas de las precauciones en los establecimientos de salud está en todo el personal de salud. Es responsabilidad de quienes fomentan, encausan y lideran estas acciones velar por que estén disponibles las condiciones y el equipo necesarios para cumplir estas prácticas. Y también no olvidar que durante este año celebramos el Año Internacional de la Enfermería y la Partería. El 12 de mayo se celebra el Día Internacional de la Enfermera con ocasión del nacimiento de Florence Nightingale. Y sobre todo, no debemos olvidar a todas las Florence Nightingale del 2020. Les comparto la bibliografía, mi correo por si necesitan responde alguna de sus preguntas, con mucho gusto. Y agradezco su atención. Muchas gracias. Agradecemos la brillante exposición de la enfermera especialista quirúrgica Débora del Carmen Godina Martínez. Muchas gracias, Débora. Excelente. Gracias, Lupita.